Muy buenas, bienvenidos a Desde el Balcón, Diálogos para la Málaga que viene. Estamos con Inés Fidalgo, trabajadora social y presidenta de Fórum de Política Feminista de Andalucía. Muy buenas, Inés. Hola, ¿qué tal? Bien, confinada y con mucha preocupación por la crisis sanitaria y social y económica que estamos afrontando, pero bueno, de salud bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, de salud. Preocupada con la situación tan grave que tenemos encima. Sí, es una... Bueno, pues vamos a hacer frente a una crisis social y sanitaria. Bueno, sanitaria ya la estamos haciendo frente y fíjate que en Málaga nos quedamos en la fase 0, ¿no? No hemos Sí, podido pasar a la fase 1 y bueno, a consecuencia también los recortes sanitarios, porque no hemos dado el número el ratio de UCI que hace falta por habitante, en fin, con otras cuestiones, pero sobre todo la importancia de la sanidad. Ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? Sobre todo de la importancia de tener una sanidad pública y fuerte. Bueno, nosotras lo que queríamos compartir contigo era el análisis feminista para afrontar la crisis económica que viene, la crisis social, y queríamos saber vuestra postura, vuestro análisis, vuestras propuestas. Por lo que, en principio, si te parece, que nos cuentes un poquito cómo veis vosotras que está afectando la crisis sanitaria, esta crisis del COVID-19 y el confinamiento, especialmente a las mujeres. bueno, pues nosotros desde Fórum de Política Feminista ya llevábamos tiempo denunciando que el desmantelamiento del estado del bienestar, los recortes, la política económica, el tema de la privatización de muchos servicios y entre ellos lo que antes has dicho tú, el tema de la sanidad, que ahora vemos como fundamental. Sabíamos que esto podía provocar en cualquier momento una crisis humanitaria importante y en estos momentos lo estamos viviendo. En estos momentos vemos cómo, si ya las mujeres partíamos de situaciones de discriminación anterior, en todos los sentidos, en la perspectiva laboral, donde la mayoría de los contratos a tiempo parcial eran mujeres, estamos hablando de un 82% de los contratos a tiempo parcial éramos mujeres, el tema de la excedencia y la reducción de jornada por cuidados ha recaído también mayoritariamente en mujeres, la brecha salarial sigue estando todavía en un 22%, vemos cómo esta situación viene a agravarlo aún más. Pero es que además vemos cómo las empleadas de hogar, estamos hablando de 600.000 empleadas de hogar, de las cuales 200.000 están en economía sumergida, con lo cual se han quedado en una desprotección total. Las otras que estaban regularizadas, sigue habiendo esa diferenciación que hemos denunciado también durante años, la necesidad de que se equiparara al régimen general, con lo cual también hay una desprotección en estos momentos. Las mujeres que trabajan en el sector servicio, turismo, comercio, se han quedado sin trabajo. Las vemos que muchas de ellas con apenas cobertura. Las que han tenido suerte de que han estado en una empresa grande, se han podido acoger a un ERTE. Pero hay muchas en las que no les va a beneficiar el tema del ERTE y se les ve una desprotección importante. Las camareras de piso, que la mayoría están contratadas por empresas multiservicios, con lo cual finalizan contrato y muchas de ellas están contratadas por 4 horas y sin embargo a lo mejor han trabajado hasta 8 horas. La protección que les queda es mínima en ese sentido. Entonces, bueno, por otro lado también hay una cosa que se pone de relieve en esta situación de pandemia y es que vemos como en los sectores esenciales mayoritariamente están las mujeres. Porque si vemos en el sector de sanidad, ahí están al frente. Hay un 62% de personal médico y un 85% creo que es de personal de enfermería. Y el personal de limpieza, mayoritariamente mujeres. Y las reponedoras de los supermercados y las cajeras de los supermercados, vemos como mayoritariamente son mujeres. O sea que, a pesar de todo eso, son las primeras que están al frente.
esta situación también las está poniendo en una situación de riesgo. Están al frente de todos estos sectores esenciales y la están poniendo en riesgo. Pero ellas están ahí defendiendo su puesto de trabajo y defendiendo su profesión, y esto implica, este riesgo implica no solamente el riesgo de estar expuesta a un contagio, sino la presión que tienen sobre ellas de cara a poder contagiar a sus familias, de cara a que luego cuando llegan a su hogar tienen una sobrecarga por la doble jornada. Tienen además el tema de que los menores están en casa y que también necesitan un apoyo escolar, porque para ellos y para ellas es nuevo también eso de trabajar desde casa. O sea, estamos hablando de que están recibiendo una presión importante que viene a sumar a lo que es la presión de trabajar en una circunstancia como esta, totalmente desconocida y grave. Sí, El yo creo, sector de, Lili, sí, un segundillo, el sí. sector de los servicios sociales mayoritariamente son mujeres. Se ha triplicado la demanda en servicios sociales. Son muchísimas las familias que se han quedado totalmente en exclusión, vulnerables. Y la demanda, yo lo sé por las compañeras de los servicios sociales, la demanda se ha triplicado. Están trabajando bajo presión, no solamente que se haya elevado muchísimo el número de la demanda, sino la angustia permanente, a pesar de que sea teletrabajo, la angustia permanente de escuchar constantemente situaciones de verdadera angustia, ¿no? Sí, te quería comentar. Hay varias cosas que ha dejado en evidencia la vergüenza, por decirlo de alguna forma, la vergüenza del sistema, esta crisis. Una es la precariedad en la que se encuentran muchísimas personas, mayoritariamente las mujeres. Otra es el tema de los cuidados. Ya sabíamos que no estaban valorizados, que los cuidados mayormente también lo asumían las mujeres, tanto de forma profesional como de forma no profesional, y ahora nos hemos dado cuenta con esta crisis sanitaria que resulta que las indispensables pues son las limpiadoras, pues son las mujeres de ayuda a domicilio. Claro, las trabajadoras de la residencia, mayoritariamente mujeres, muchas de ellas en situación de contrato con poco personal, con mucha sobrecarga, que ahora están haciendo frente a esa situación de contagio y de gravedad que estamos viviendo con esta pandemia, y que están dando la talla, mayoritariamente mujeres, a pesar de muchas de ellas estar en precario trabajando. Y por sacar, Y la ayuda a domicilio, efectivamente, también son mayoritariamente mujeres. y por sacar algo, no sé si llamarle positivo a esta crisis, es que se está visibilizando. Hay una imagen que es muy buena, que en el Congreso de los Diputados, donde están, bueno, pues todos los políticos y se toman las decisiones importantísimas, ¿no? Y trascendentales para el conjunto de la ciudadanía, que es esa imagen cuando sube a la tribuna la limpiadora y limpia todo para que pueda pasar el siguiente o la siguiente, ¿no? Esa imagen de esa persona que está haciendo un trabajo esencial, que es mujer, porque todas las que han salido son mujeres, mayoritariamente son mujeres, como tú bien sabes, y eran totalmente invisibles, mal pagadas y no reconocido su trabajo. Claro, ese es uno de los temas. Las mujeres podemos estar mayoritariamente en todos esos sectores, pero son la minoría en los órganos de dirección. Son las menos valoradas. Y vemos cómo esta pandemia ha puesto de relieve la importancia y el valor imprescindible. De hecho, son servicios esenciales por algo. Es imprescindible la labor y el trabajo que están realizando. Efectivamente, se está dando una visibilización que esperemos en la reconstrucción que viene, que realmente se valore como se venía pidiendo y denunciando anteriormente. Claro, es importante que ese reconocimiento verbal que se hace ahora y traducido en aplauso, después se lleve a unas políticas donde se reconozca ese trabajo, se le reconozcan sus derechos laborales, salarios dignos y, en fin, lo que tú dices, ¿no?
y se A mí valore. me gustaría hablar también de un tema que me parece importantísimo en estos momentos y que con la situación que estamos viviendo también habría que resaltar. Y además me preocupa muchísimo. Las mujeres víctimas de violencia de género. Si ya era difícil en una situación normalizada dar el paso para pedir ayuda por la problemática tan compleja que es la violencia de género, ahora en esta situación de confinamiento, donde las mujeres víctimas de violencia están conviviendo las 24 horas con el maltratador, donde el aislamiento todavía las hace más vulnerables, donde es más difícil pensar en una salida cuando no hay ni medios a su alcance y los servicios ahora en estos momentos están más reducidos porque las que estaban en tratamiento en atención presencial se han tenido que cortar esos tratamientos de atención presencial, con lo cual todo eso ha dificultado mucho más. Bueno, los datos están ahí. El 60% de llamadas ha aumentado el 0,16. Estamos hablando que hay 4.100 maltratadores detenidos en estos 2-3 meses, casi no llega de confinamiento, con lo cual resaltar que es un problema bastante grave y que desde la administración se tiene que afrontar con mucha mayor fuerza y con muchos más servicios de los que, porque en definitiva siempre lo hemos denunciado, que se conoce la punta del iceberg, que son muchos más los casos. Si ya había recursos insuficientes, ahora todavía se ha puesto sobre el relieve mucho más, ¿no? Creo que tendríamos que en ese futuro hablar también de cómo afrontar con más medios y más recursos a las mujeres para poder apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género, que rompan ese círculo de violencia, que den el paso y que normalicen su vida. Y en este caso concreto, en lo municipal, desde la administración más cercana, que es el ayuntamiento, ¿qué crees tú que tiene que reforzar y qué políticas serían las que tenía que poner en marcha para que se atienda a todas las víctimas de violencia de género, a las mujeres, a las menores, y puedan salir de ahí, salir de ese círculo, como tú dices, y desarrollar su vida? Claro, no solamente la administración local y la administración autonómica, pero desde la administración local como administración más cercana hay que aumentar los recursos. El tema de una apuesta por el tema de la vivienda es fundamental. Vemos como en los últimos años ha subido mucho el precio de los alquileres, con lo cual muchas de las mujeres se frenan a la hora de dar el paso ante no tener una alternativa donde vivir con sus hijos o con sus hijas. El tema de la atención psicológica para su recuperación, porque es fundamental. Las mujeres víctimas de violencia que han sido machacadas durante años necesitan un apoyo psicológico, pero no podemos hablar de una psicóloga o dos psicólogas, sino tiene que haber el suficiente personal para que la mayoría de las mujeres se sientan protegidas y se sientan que pueden dar el paso porque hay recursos para ella. La atención psicológica para los menores es importantísima, porque los menores están sufriendo de forma directa esa violencia también, con lo cual es importantísimo el tema del empleo, de la vivienda, de la atención para recuperarse y poder normalizar su vida y la atención a los menores. Es fundamental. Y otra de las consecuencias de la pandemia es que se han cerrado los puntos de encuentro familiar, con lo cual otro obstáculo más. Y luego en el tema de custodia se están viendo situaciones, pues sabemos cómo el maltratador utiliza a los hijos para chantajear y presionar a la víctima una vez que ha conseguido la separación, y en estos meses de confinamiento vemos cómo no se están cumpliendo los regímenes de visita, cómo se están recibiendo presiones, con lo cual todo eso tiene que estar más regularizado. Tiene que haber que no solo sea la denuncia, porque ya poner una denuncia es difícil cuando la situación está normalizada, más en estos momentos, ¿no? Y vemos como ahora mismo la salida que tienen es pedir ayuda y presentar una denuncia. Y todavía hay mucha justicia patriarcal en España. Todavía las mujeres tienen que demostrar
lo que están planteando y en muchas ocasiones son juzgadas a ellas mismas, con lo cual tiene que cambiar bastante y avanzar bastante la justicia que tenemos y tiene que dejar de ser una justicia patriarcal como está siendo en muchísimos casos. Sí, eso sin duda. Pues estamos hablando de cómo le ha afectado o cómo nos está afectando a las mujeres esta crisis sanitaria y económica, pero yo te quería preguntar, ¿qué diferencia ves tú en cuanto a la crisis que pasamos en el 2008-2010 y las políticas que se está haciendo desde el gobierno de coalición? ¿Qué diferencias ves? ¿Qué cosas positivas? ¿Qué cosas negativas? ¿Y qué análisis hacéis vosotros de cómo se está afrontando esta situación por parte del gobierno central? Bueno, en la situación que estamos, que se queda y que nos viene ahora con la crisis no solamente sanitaria que estamos viendo, sino la crisis económica que se nos avecina, que es grave. Yo entiendo que para las mujeres va a ser mucho más difícil y va a ser complicado por todo el panorama que antes estaba explicando desde la perspectiva laboral. Hay 1.800.000 familias monoparentales, de las cuales el 82% son mujeres con carga familiar, con lo cual yo entiendo desde mi perspectiva que el gobierno de coalición lo está haciendo bien en la medida de que es la primera vez que nos vemos en una situación como esta, que ha desbordado todas las previsiones que se pudieran tener, que se ha puesto sobre el relieve lo que decía antes del recorte de lo público, que hemos visto el déficit en sanidad, como en los últimos años se venía denunciando y se ha puesto sobre el relieve, y que es necesaria las medidas que se están anunciando, eso yo lo valoro positivamente desde lo que es la perspectiva social, las medidas que se están anunciando en el tema de protección a los autónomos, con el tema de las medidas que se están tomando, la cobertura en el tema de los ERTE, la cobertura en lo que se está hablando de implantar un ingreso mínimo vital. Y comparándola con la anterior crisis, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Primero porque la anterior crisis, todo el análisis que se hizo fue desde el punto de vista mercantilista, afectó mayoritariamente a sectores más masculinizados, estamos hablando de la construcción, estamos hablando de la industria, no al sector servicio, sí redujo mucho el poder adquisitivo de la gente, con lo cual el consumo se vio afectado, pero era una perspectiva diferente. Y además el acometerla como se acometió desde un punto de vista mercantilista total, de austericidio, que al final vino a afectar a los sectores más vulnerables, como siempre. Esta crisis va a ser económica, pero está siendo también sanitaria, y ya os digo, hay vías, desde nuestra perspectiva, vemos que es totalmente diferente, aunque las consecuencias van a ser quizás más graves. Estamos hablando de la salud por un lado y estamos hablando de un intento de normalización después de esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que el ingreso mínimo vital va a ser fundamental. Pero va a ser fundamental para subsistir, no para siempre. No es un todo. Es una herramienta para subsistir momentáneamente, para poder empezar a reconstruir nuestra sociedad, pero planteándolo desde una perspectiva diferente. Yo tengo esperanza. Yo quiero pensar que hemos aprendido algo. Desde el movimiento feminista hablábamos de un nuevo modelo de sociedad necesario, y yo creo que ahora es el momento de escuchar todas esas propuestas. El movimiento feminista en los últimos años ha tenido una visibilidad sin precedentes. Ha habido una gran toma de conciencia individual y colectiva, se ha visto en las movilizaciones, se ha visto en las propuestas y en las alternativas, y hoy estamos con esa experiencia que tenemos de lucha y de resistencia, estamos totalmente preparadas para aportar
a este nuevo modelo de sociedad, que además es necesario y es urgente. Sí, y Nine, ese nuevo modelo de sociedad o esa nueva normalidad, que entiendo que no puede ser la normalidad que hemos vivido de aquí atrás y que no es la normalidad a la que quiere ir el movimiento feminista, ¿en qué pilares se sujeta esa normalidad por la que lucha el movimiento feminista o cuáles son las propuestas que el movimiento feminista puede aportar para hacer frente a la crisis que estamos hablando? Sí, yo quería resaltar, bueno, un poco lo que antes comentábamos. Hay toda una serie de medidas que yo valoro positivamente, que se están haciendo en estos momentos de emergencia, desde el punto de vista social, de protección a las mujeres, esas medidas también desde lo que es el Ministerio de Igualdad para todo el tema de la problemática que antes hablábamos. El tema de las trabajadoras del sexo, estamos hablando de lo que es la prostitución, que no es un trabajo, que es una esclavitud. Estamos hablando de que hay situaciones de trata, situaciones irregulares a nivel administrativo. La necesidad de afrontar eso, las medidas que se han implantado van bien encaminadas, pero es insuficiente. Y yo quiero pensar que estos son las aportaciones del momento, pero lo que tú hablabas antes, yo quiero hablar de ese post-COVID, de ese nuevo modelo de sociedad, de eso que se supone hemos aprendido, donde estamos hablando de que ese nuevo modelo de sociedad tiene que estar basado en la cooperación, tiene que estar basado en la igualdad, tiene que estar basado en la proximidad, en una defensa de lo público, donde los cuidados como derecho, porque los cuidados son un derecho, los cuidados como derecho sean afrontados por el sector público y con profesionales. No puede recaer siempre sobre las mujeres el tema de los cuidados, sino que es un derecho que todas y todos tenemos. Es necesario que se ponga en marcha un plan de choque que ponga a la vida de las personas y a la vida del planeta en el centro del debate político. Eso es fundamental. Es necesario crear esa mesa de reconstrucción donde desde lo local a lo global se pueda participar y que participen no solamente los partidos políticos, sino que también junto con los partidos políticos estemos la sociedad civil organizada, estemos el movimiento feminista, estén los sindicatos y estén los agentes sociales. Porque es necesario que en esa reconstrucción participemos con las propuestas que tenemos para un nuevo modelo de sociedad. Desde el ecofeminismo se tienen importantes alternativas a un nuevo modelo de sociedad. Recuperar la soberanía alimentaria es fundamental. Estamos hablando de que es necesario que esa participación vinculante, insisto en lo de vinculante porque es importante, tiene que ser el centro de todo ese debate y de toda esa reconstrucción. No podemos basarnos, como la anterior crisis, en el mercantilismo, en lo que es la política neoliberal, en el consumo salvaje, en la destrucción del medio ambiente, como veníamos haciendo. Hemos visto cómo la naturaleza, con estos días de confinamiento, ha empezado a florecer de nuevo cuando no la estamos destruyendo. Y no la estamos destruyendo no porque hayamos tomado conciencia, sino porque teníamos que estar confinados. Esto nos tiene que hacer tomar conciencia de ello. Por lo tanto, yo entiendo que nuestra apuesta va hacia ese nuevo modelo de sociedad. Hay que acabar con la división sexual del trabajo. Ya está bien, tenemos que hablar de igualdad. Tenemos que hablar de cooperación. Tenemos que hablar que hay que eliminar todas esas barreras estructurales que provocan la desigualdad. Por lo tanto, una sociedad diferente donde hablemos también de fiscalidad. Y hablemos de fiscalidad porque es importante que pague más el que más tiene. Por lo tanto, vamos a hablar de que tiene que haber una fiscalidad que esté en orden con la situación de ingresos reales y en la que esa fiscalidad paguemos nuestros impuestos
y que vayan a repercutir en los servicios públicos que hemos visto en estos momentos como eran fundamentales para el sostenimiento de la vida. Sí, sin duda, totalmente de acuerdo en esa propuesta vuestra de esa mesa de reconstrucción rural, donde estén representadas todas las fuerzas sociales, políticas, sindicales y, por supuesto, donde el movimiento feminista tenga una voz y la fuerza que ha demostrado en las movilizaciones y en los avances que ha dado en estos últimos tiempos, que esté representada en esa mesa. Sin duda, si queremos salir de esta crisis con un nuevo modelo de sociedad donde, como tú dices, la vida esté en el centro y se respeten los derechos de las personas, se respeta el medio ambiente y se cuide y nos cuidemos, tenemos que contar con el movimiento feminista. Eso es indudable. Por nuestra parte, así va a ser y vamos a presionar todo lo que esté en nuestra mano para que desde lo local, como tú dices, a lo global, pero en este caso desde lo global, que es lo que nos compete, estéis y estemos presentes en esa mesa de reconstrucción y no apliquen la misma receta que vienen aplicando hacia atrás, que es recortes y que paremos la crisis, lo de siempre y la de siempre, sobre todo, ¿sabes? Eso es, que además no tendría sentido no contar con el 50% de la población mundial para esa reconstrucción. Por lo tanto, si estamos hablando de democracia, si estamos hablando de otro modelo de sociedad, y en lo local hay muchísimas cosas que hacer, y si se participa y si realmente se toma nota de las demandas y de las necesidades, si han venido fondos a nivel del Estado y a niveles autonómicos, más los fondos propios que se tengan, que se aporten desde la administración local, en el tema del pacto de Estado van a recibir las administraciones locales, van a recibir también presupuesto. Vamos a hablar de aumentar esos recursos y esos recursos dirigidos realmente a que haya una ruptura con la situación anterior y que se normalicen situaciones. Por lo tanto, el 50% de la población mundial tiene que estar ahí y tiene que estar en órganos de dirección y tiene que estar en esa mesa de reconstrucción y tiene que aportar y esos compromisos tienen que ser vinculantes. Muy bien, pues muchas gracias, Nine. Se nos acaba el tiempo. Gracias. Ha sido un placer poder charlar contigo igualmente. Y pronto volveremos a asomarnos al balcón para seguir analizando la situación. Cuando quiera.